Porque algo mencionó Felipe recién. ¿Por qué heteropolisacáridos? ¿Tienen diferentes monómeros? Son diferentes monómeros, ¿sí? Formando ¿qué cosas? Unidades. ¿Las unidades cómo serán? ¿Diméricas o monoméricas? Las unidades que se repiten. ¿Diméricas puede ser? Diméricas. Vamos a ver una imagen. Miren, aquí tenemos una imagen. Esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Representa el glucosaminoglucano. Fíjense que tengo acá un cuadradito con la letra A y otro cuadradito con la letra B, un hexágono, perdón. Con la letra A, supongamos que con la letra A, el hidrato de carbono designado con la letra A, sea la galactosa, y esta galactosa esté unida a una glucosa. Y este dímero, galactosa-glucosa, esté repetido en una cadena N veces, ¿sí? Muchas veces ese dímero, ¿sí? Así que es un polisacárido, porque está constituido por muchos hidratos de carbono monoméricos en cadena, y esa estructura, esa cadena de hidratos de carbono, está organizada tal que la repetición dimérica de un hidrato de carbono y otro se repita, ¿sí? Una continuación de otra. Galactosa, glucosa, galactosa, glucosa, galactosa, glucosa, galactosa, glucosa, N veces, ¿sí? Eso sería un glucosaminoglucano, así que cuando hablamos de glucosaminoglucanos, hablamos, por supuesto, de hidratos de carbono, ¿sí? ¿Qué relación tienen estos hidratos de carbono con los proteoglucanos que estaba mencionando recién uno de sus compañeros? ¿Están unidos a proteínas? Están unidos a proteínas, muy bien, como ustedes pueden ver aquí también en este esquema, esto está representado acá con el sufijo, el subíndice N, para no dibujar miles de cientos de repeticiones a lo largo, pero fíjense que este glucosaminoglucano, ¿sí? Está unido a través de una estructura de unión, que es este tetrasacárido, no importa, ¿sí? Está unido a esta estructura que está aquí, que es una proteína, ¿sí? Una proteína eje. Esta es una cadena polipeptídica que actúa como una proteína eje. El agregado, ¿sí? Entre este hidrato de carbono, este glucosaminoglucano y la proteína, me da lugar, ¿sí? a un proteoglucano, ¿sí? A un proteoglucano porque tenemos proteína e hidrato de carbono. Entonces le denominamos proteoglucano, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué importancia tiene esta estructura y qué niveles de complejidad puede tener? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué estamos viendo estos hidratos de carbono pegados a proteínas? Esto es lo que encontramos en la matriz amorfa. ¿Qué importancia puede tener esto? Tenemos la cantidad de gags que tienen unidos, pueden tener como 1 o 200 ya. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué importancia tendrá eso? Quizás tendríamos que pensar en que, digamos, por la constitución que tiene esta molécula, y como decía ahí una de las compañeras, que puede tener un gran número de repeticiones, esto generará alguna condición, digamos, vinculada con el intercambio o con, digamos así, mantener un medio acuoso o no acuoso en el lugar en donde lo encontremos, de acuerdo al número. Puede ser que tenga algún tipo de relación con esa. ¿Puede ser que tenga que ver con que la carga negativa que tienen atrae el agua? ¿Quiénes tienen la carga negativa? ¿Quiénes tienen la carga negativa?
Los Los glucosaminoglicanos. sacáridos de los GAGs. Ajá, muy bien. Los glucosacáridos, ¿sí? Los polisacáridos, perdón, los polisacáridos, que son los glucosaminoglucanos, ¿sí? Tienen, digamos, grupos aniónicos, ¿sí? A veces están sulfatados y tienen carga negativa, entonces atraen el agua. Y entonces, ¿qué importancia tiene esto? En relación a lo que alguien mencionaba antes, alguien decía, bueno, esto estructuralmente puede ser una proteína con un polisacárido, que se puede tener tan poco como uno, fíjense aquí, en el caso de la decorina, por ejemplo, acá tenemos una proteína eje y un glucosaminoglucano, ¿sí? En el caso de la decorina, ¿sí? Fíjense que aquí está dibujado con rojo todo lo que sería el glucosaminoglucano, es este pelito rojo, ¿sí? Y la proteína aquí pintada de verde. En el caso de la decorina tenemos un solo glucosaminoglucano unido a la proteína, y en el caso del agrecano, ¿sí? Miren la cantidad de cadenas polisacáridas que tenemos unidos a la proteína. Entonces, ¿qué importancia puede tener eso? Acá dice Camila que forman geles hidratados que le otorgan su turgencia a la matriz. ¿Quiénes forman geles hidratados, Camila? ¿Las moléculas complejas como el agrecano de gran tamaño o la decorina sola? ¿Quién estará más hidratado? Agrecano, profe. Muy bien, el agrecano, perfecto. Entonces, cuanto más glucosaminoglucanos estén unidos a la proteína central, más grande es la molécula, ¿sí? Y más se hidrata. Adicionalmente a eso, digamos, no contentos aún con eso, ¿sí? Esta estructura puede tener un nivel adicional de complejidad, se hace más compleja aún, porque estas moléculas como el agrecano, ¿sí? Estas moléculas como el agrecano, a su vez pueden unirse a otro glucosaminoglucano como el hialuronano, ¿sí? Y formar un complejo aún mayor. Fíjense, esto que nosotros vemos aquí, cada una de estas, ¿sí? Podría ser un agrecano, ¿ven? Acá tenemos el agrecano, ¿sí? Que tiene todos estos glucosaminoglucanos unidos a la proteína central. Ahora, fíjense cómo, unidos a una molécula de hialuronano, que es un glucosaminoglucano grandote, ¿sí? Unidos por medio de proteínas de unión, forman un complejo macromolecular mucho más grande aún. Fíjense, unido al hialuronano, ¿cuántos agrecanos tenemos unidos? Así que imagínense la capacidad de retención de agua de esta molécula, ¿sí? ¿Cuánta agua retiene a su alrededor? Tiene una gran superficie de cargas negativas dadas por todos estos pelitos rojos, ¿sí? Que están todos unidos, ¿sí? a estas proteínas eje que tiene unidas alrededor. Entonces, la hidratación que permite una molécula de estas características es enorme. La consistencia que ustedes dicen que le otorga a la matriz amorfa es una consistencia de gel, decía uno de ustedes allí. Perdón, quería borrar y no pude. Es una consistencia de la matriz de tipo gel, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que la matriz tenga esta consistencia de la matriz amorfa? ¿Por qué es importante en un tejido conectivo, ¿sí? Un tejido conectivo como esta matriz amorfa hidratada? Para la migración celular puede ser. Para la migración celular, muy bien. ¿Y para qué más? ¿Sí? Las células pueden migrar y vamos a tener células residentes fijas y células migrantes en los tejidos conectivos propiamente dichos, ¿no es cierto? Y es importante porque las células migrantes, por ejemplo, las células del sistema retículo, del sistema fagocítico reticular, las células, por ejemplo, como los macrófagos, neutrófilos, qué sé yo, células que tienen capacidad fagocítica, tienen que moverse entre los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, permite la movilidad de las células. ¿Y qué otra cosa puede permitir una matriz amorfa con estas características? Miren ustedes aquí en este dibujo que les mostramos, esto es un capilar sanguíneo, ¿sí? Aquí tenemos representadas algunas fibras, las fibras estas pintadas de verde son las fibras elásticas, aquí tenemos fibras colágenas,
Todo el fondo gris representa la matriz amorfa y tenemos distintos tipos de células, fibroblastos, por ejemplo, macrófagos, células cebadas o mastocitos, ¿sí? ¿Qué importancia tiene, además de permitir la migración celular, esta matriz así hidratada? ¿Qué otra cosa la puede permitir? La difusión de moléculas, ¿puede ser? Muy bien, la difusión de moléculas y de nutrientes, muy bien, ¿sí? La difusión de moléculas y de nutrientes que van a ir distribuyéndose en esa matriz hidratada, en esa matriz con consistencia de gel, pero hidratada, van a ir distribuyéndose y eso va a permitir gradientes de flujo de nutrientes, de productos de desecho y también gradientes de moléculas señalizadoras. En el desarrollo embrionario nosotros vamos a ver que las moléculas señalizadoras que genera un grupo de células para inducir la diferenciación y la transformación de otros grupos de células son secretados en esa matriz y se forma un gradiente a lo largo del cual distintas células van respondiendo a diferentes concentraciones de esas moléculas, tomando decisiones de diferenciación distintas. ¿Sí? A eso le llamamos gradientes morfogenéticos. Cuando estemos viendo embriología los vamos a ver en detalle. Entonces, es importante por eso. Ahora bien, esta matriz amorfa, con estas características, con esta composición molecular, además tiene fibras, decía alguien hoy temprano. ¿Cuáles serían las fibras? Fibras colágenas, reticulares y elásticas. ¿Qué podemos decir de las fibras colágenas? Vamos a empezar por las fibras colágenas. ¿Cómo están compuestas? ¿Qué complejidad tienen? Vamos a ver si podemos ver una imagen. Miren aquí. Estas son células, estas ramificadas, y las fibras son todas estas que ven aquí. Vamos a ver aquí un esquema, por ejemplo, ¿sí? Esto que les muestro aquí es una... estructural y... ¿Sí? ¿Qué me decía? Cuéntenme. Que es el componente estructural que está más abundante en el tejido conectivo, son flexibles y tienen una resistencia tensora, y que bajo el microscopio óptico se ven como estructuras onduladas de espesor variable y longitud indeterminada. Muy bien. Siga. Que se tiñen fácilmente con eosina y otros colorantes ácidos, que no sé si es importante, pero bueno. Bueno. Y se pueden colorear con el azul de la anilina, utilizado en la técnica tricrómica, o con el verde de luz. Y después, que dentro de cada fibra, las fibrillas de colágeno tienen un diámetro uniforme entre ellas, pero que van variando en distintos sitios y etapas del desarrollo. Muy bien. Eso. Es decir, más colágeno, menos joven, menos colágeno, ¿no? Sería el principio básico. Muy bien. Bueno, estoy de acuerdo con usted. Para ilustrar lo que estaba diciendo aquí la compañera, esta fotomicrografía electrónica de transmisión nos muestra una célula secretora. Esta que veo aquí es una célula secretora. ¿Cómo me doy cuenta de que es una célula secretora? ¿Cómo sé que esta célula de aquí, esta, ¿sí? Cuyos límites más o menos puedo ir dibujando? Toda esta célula, ¿sí? Es una célula secretora. ¿Cómo puedo decir eso? Puede ser por el material que la rodea, que es, por ejemplo, cuando está secretando fibras de colágeno. Sí, es cierto, pero si yo la sacara de aquí y la viera sola, también diría que es una célula secretora. ¿Por qué? Por las vesículas que se ven ahí. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Porque esas vesículas podrían ser alguna otra cosa. ¿Qué veo ahí que me habla a mí de una célula secretora? Mucho retículo endoplasmático. Exacto. Ahí Camila Loser dice retículo endoplasmático grande. Muy bien, que lo veo aquí, fíjense toda esta colección de líneas que veo aquí es el núcleo, fíjense el nucleolo, la cromatina más densa en la periferia nuclear, la heterocromatina. Y aquí veo todas estas líneas
corresponden a un retículo endoplasmático muy desarrollado. Esta es una célula muy secretora, ¿sí? Un sistema de endomembranas muy desarrollado, porque tengo aquí retículos endoplasmáticos y complejos de Golgi. Además de estas vesículas de secreción que veo aquí. Esta es una célula secretora, este es un fibroblasto. El fibroblasto es una célula secretora. ¿Secretora de qué? Y de los componentes de la matriz intracelular. Entre ellas las fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno, que recién decía muy bien, me parece que Camila, ¿sí? Se disponen en la matriz celular como fibras. Estas estructuras, ustedes ven aquí, toda esta estructura, ¿sí? Digamos, todo este manojo es una fibra. Acá tengo otras fibras, otro manojo. Acá tengo otra fibra de colágeno. Todas estas son fibras de colágeno. Se ven como manojos de estructuras filamentosas. Y estas que están aquí también son fibras de colágeno, solo que están cortadas transversalmente. Mientras estas están cortadas longitudinalmente, estas están cortadas transversalmente. Así que yo ya estoy viendo que las fibras de colágeno a su vez están compuestas de fibrillas más delgaditas. Es decir, una fibra de colágeno es un manojo grande de fibrillas o microfibrillas. Estas fibrillas, ¿de qué están compuestas? Las fibras de colágeno están compuestas de fibrillas. ¿Y las fibrillas de qué están hechas? Vamos a ir de atrás para adelante. Las fibrillas, ¿de qué están compuestas las fibrillas de colágeno? De tropocolágeno. Muy bien, de tropocolágeno. Alguien estaba diciendo otra cosa también. De procolágeno. No, de procolágeno no, porque el procolágeno es una versión de la molécula antes de ser secretada. Sí, estas son moléculas, versión de la molécula antes de ser secretada. Y estas son moléculas que ya están en la matriz extracelular, ¿no es cierto? Así que sí estoy de acuerdo con que hablemos de tropocolágeno. ¿Y qué es el tropocolágeno? Son 3 cadenas hélice alfa enrolladas. Muy bien. Entonces, fíjense, nosotros acá vamos a mirarlo mejor aquí. Bueno, aquí. Miren aquí. Lo que yo veo aquí son 3 cadenas polipeptídicas, fíjense, 1, 2 y 3, ¿sí? Cada una de estas, ¿sí? Es una triple hélice. Una triple hélice, cada una de ellas. A esta triple hélice madura en el espacio extracelular le llamo tropocolágeno. Tropocolágeno, ¿sí? Y fíjense cómo estas triples hélices se vinculan con otras hélices similares a ellas por estas cositas que tengo aquí que se llaman enlaces cruzados. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eso está claro para todo el mundo? ¿Todo el mundo le echó lo mismo? Quiere decir que una triple hélice está constituida por ¿cuántas cadenas polipeptídicas? ¿Se escuchó? Una triple hélice está constituida por ¿cuántas cadenas polipeptídicas? Por 3 cadenas. Muy bien. Una triple está constituida por 3 cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Como vemos aquí, miren, en este esquema es de Albert, ¿sí? Aquí tengo una cadena polipeptídica, ¿sí? Y 3 cadenas polipeptídicas iguales o diferentes entre sí, forman una triple hélice. Esto de acá sería una de las cadenas polipeptídicas y estas serían las 3 agregadas, ¿sí? Las 3 enrolladas entre sí formando la triple hélice. Las características de la estructura primaria de estas cadenas polipeptídicas es que son secuencias proteicas muy sencillas, donde son ricas en glicina, ¿sí? La glicina es el aminoácido más pequeño que existe, ¿sí? Y además son ricas, además de glicinas, son ricas en lisinas y prolinas, ¿sí? Además de glicinas, suelen tener la secuencia glicina y 2 aminoácidos más, glicina y 2 aminoácidos más, glicina y 2 aminoácidos más, donde esos otros 2 aminoácidos suelen ser prolinas y lisinas, ¿sí? Es una cadena polipeptídica relativamente sencilla. Hay varios tipos de cadenas polipeptídicas de colágenos, ¿sí? Y estas
diferentes cadenas polipeptídicas que están codificadas por diferentes genes de colágeno, se combinan entre sí de manera homomérica o heteromérica, ¿sí? Es decir, estén formadas por 3 cadenas polipeptídicas iguales o por 3 cadenas polipeptídicas diferentes de colágeno, ¿sí? Varios genes para colágeno, ¿sí? Unos cuantos genes para colágeno, hay unos 27 genes para el colágeno aproximadamente, y que codifican cadenas polipeptídicas sencillas como estas, que se combinan entre sí, siendo las 3 iguales o las 3 diferentes, y eso da lugar a diferentes tipos de colágeno. Ahora bien, estas triples hélices, ¿sí? ¿Qué relación tienen con las fibrillas de colágeno, estas triples hélices? Estas triples hélices forman el tropocolágeno. ¿Qué relación tienen con las fibrillas de colágeno? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es llegar aquí, ¿no es cierto? ¿Qué relación tienen estas triples hélices con cada una de estas fibrillas, que aquí tengo ahí señalada una, o aquí tengo señalada otra? ¿Qué relación hay? Porque estas fibrillas agrupadas forman las fibras, que son los que nosotros vamos a ver en el microscopio. ¿Qué relación hay entre estas triples hélices y las fibrillas? ¿Quién me lo dice? Alguien me lo había dicho hace un ratito. ¿Está claro lo que estoy preguntando o está muy raro? Claro, en realidad podría mostrar la imagen la anterior, donde está la... No, la anterior, donde aparece la anterior. Esa. Claro, la pregunta es cómo pasamos de estas estructuras, en ese caso, por ejemplo, es un heterotrímero, la que está al lado, porque son 3 moléculas diferentes, o sea, 3 cadenas diferentes. ¿Cómo se pasa de eso a conformar la fibra de colágeno con un intermedio que es la fibrilla que nosotros describimos? Entonces la pregunta sería, cada uno de esos puntos en el corte transversal, que ven ustedes ahí en el corte transversal muchos puntos, cada uno de esos puntos corresponderá a esa imagen de 3 colores que observábamos en el otro slide, ¿o no? ¿Eso? ¿Qué les parece a ustedes? No, se tiene que unir. O sea, ¿cómo pasa de simple a triple, no? Eso. A ver, Felipe Urquiaga, ¿usted qué estaba diciendo? No, que decía que se tienen que unir varias de estas triple hélices y que formarían las fibrillas. Ah, ¿y cómo se unen? Mediante la enzima lisil oxidasa, que se encarga de unir todos esos tropocolágenos mediante los enlaces covalentes que está diciendo la profe, y producen las fibrillas de colágeno. Y muchas de esas fibrillas de colágeno es que va a producir la fibra grande que estamos viendo ahí en la imagen. Estoy de acuerdo con lo que usted dice en el 90%. Okay. Porque la enzima lisil hidroxilasa o prolilhidroxilasa, o lisil prolilhidroxilasa, no es la que media, digamos, la formación de los enlaces entre las triples hélices, sino que media la formación de residuos de hidroxilo en las prolinas para que esos enlaces puedan tener lugar, ¿sí? No es directamente la enzima que forma los enlaces, sino la enzima que hidroxila aminoácidos para que esos enlaces luego se puedan formar, ¿sí? Claro. Y ese proceso se produce dentro de la célula. Nosotros acá estamos tratando de ver cómo se configura la fibra de colágeno, pero ya estamos fuera de la célula. Exactamente, exactamente. Vamos a mostrar otra imagen. Entonces, fuera de la célula, fíjense, fuera de la célula que ustedes estaban diciendo, que estas triples hélices, aquí tenemos una triple hélice, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, ¿sí? Todas estas triples hélices se agregan entre sí por estos enlaces, estas uniones que ustedes ven aquí, que se llaman, ¿sí?, puentes cruzados.
estos enlaces, permiten a estas triples hélices agregarse entre sí, de una manera autónoma se autoensamblan en el espacio extracelular. Fíjense que estamos aquí en el espacio extracelular. Se pueden agregar formando esto que nosotros vemos aquí, ¿sí? Una fibrilla. Ténganme paciencia porque estoy escribiendo con el mouse. Fibrilla. No una fibra, una fibrilla. Esta es una fibrilla, ¿sí? Que se forma en el espacio extracelular porque las triples hélices, estas triples hélices, que son las moléculas de tropocolágeno, cada una de estas tres triples hélices, es lo mismo que decirle tropocolágeno, ¿sí? Uy, perdón. Se van agregando entre sí por medio de estos enlaces cruzados. Estos enlaces cruzados son posibles que se formen porque la proteína, cuando es secretada en el espacio extracelular, es muy rica en hidroxilos. ¿Ven estos hidroxilos? Estos hidroxilos son muy importantes porque están unidos a las prolinas y lisinas. La enzima que usted dice es la que hace que las prolinas y lisinas tengan estos hidroxilos, hidroxila a las prolinas y lisinas, ¿sí? Que son necesarios, ¿sí? Para estabilizar los puentes cruzados, ¿sí? Y porque en la desaminación que sufren los residuos lisina, ¿sí? Participan para formar estos enlaces cruzados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, estas fibrillas se agregan, muchas de estas fibrillas más otras fibrillas más, miles de fibrillas, más otras, perdón por la letra, miles de fibrillas se agregan para formar una fibra. Vamos a ver ahora una imagen. Miles de fibrillas, ¿sí? Van a formar una fibra. Vamos a mirar ahora. Esperen que borro todo, porque si no queda todo, como lo estoy dibujando en el Zoom, queda todo dibujado en la imagen. ¿Sí? Vamos a ver. Va por quedar sin batería. ¿Sí? Vamos a ver otra imagen. Estas fibrillas, ¿sí? Fíjense, la triple hélice, ¿sí? Forma estos agregados que ustedes ven aquí, que son las fibrillas. Y estas fibrillas se agregan entre sí para formar fibras. ¿Sí? Entonces, vemos otra imagen más. Vamos a ver. Fíjense, estos rectángulos que nosotros vemos aquí representan las triples hélices, las moléculas de tropocolágeno. Estas triples hélices se organizan entre sí de una manera estructurada, de forma escalonada, como ustedes pueden ver. Y estos que ustedes ven aquí son los enlaces cruzados. Estas, ¿sí? Estas moléculas de tropocolágeno aquí representadas con estos rectángulos, agregadas de esta manera, forman la fibrilla de colágeno, ¿sí? Esta fibrilla de colágeno, ¿sí? Es una de las estructuras que nosotros veíamos aquí en la imagen. Es uno de estos puntitos cortados transversalmente o una de estas linitas del manojo que forma la fibra. Entonces, luego, muchas de estas fibrillas forman una fibra de colágeno. Esto que nosotros vemos aquí, fíjense, dado que se disponen las triples hélices de manera escalonada, en las fibrillas aparece como un patrón de bandas, ¿sí? Zonas más gruesas y zonas más delgadas. Aparece como un patrón de bandas. Visto en el microscopio electrónico de barrido, esto es lo que vemos aquí, son fibrillas. Esta es una fibrilla. Miren cómo se ve como si tuviera surcos, como con un patrón de bandas. Esta es una fibrilla, esta es otra fibrilla, esta es otra fibrilla, ¿sí? Y muchas fibrillas juntas, un manojo de fibrillas, como vemos aquí parcialmente armado, constituyen una fibra. Entonces, yendo atrás para adelante, una fibra de colágeno está constituida por muchas fibrillas de colágeno. Cada fibrilla de colágeno está constituida, a su vez, ¿sí? Por cientos de miles de triples hélices o moléculas de tropocolágeno ordenadas, ¿sí? En un patrón escalonado y unidas entre sí por puentes cruzados. Esta organización
escalonada, ¿sí? Para formar fibrillas y luego agregados en fibras, se ensambla, se ordena en el espacio extracelular. Luego, la proteína es al espacio extracelular antes de que la organización de la fibrilla tenga lugar. Y es secretada como esta molécula que ustedes ven aquí, que es una molécula de procolágeno. ¿Por qué le digo una molécula de procolágeno? Este esquema que les muestro acá tiene un defecto importante. Es un esquema de un libro de Histo, no me acuerdo cuál, me parece que es GNC. Tiene un defecto importante. Acá olvida poner en relieve el sistema de endomembranas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero igual lo uso porque me resulta útil. Acá fíjense que esto sería el interior de la célula y esto es el espacio extracelular. Y acá todo en el citosol como si estuviera todo mezclado. Recuerden que aquí todo esto que vamos a detallar aquí ocurre en el sistema de endomembranas. Por favor, tenganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, la síntesis de esta proteína, dado que es una proteína de exportación, va a tener lugar en ribosomas unidos al retículo endoplasmático, ¿sí? Al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? En el retículo endoplasmático rugoso, la proteína que va siendo traducida va a ser hidroxilada gracias a esta enzima que mencionaban antes, la enzima prolil-lisilhidroxilasa, que le va a ir agregando grupos hidroxilo a la proteína. La proteína convenientemente hidroxilada va a ser se le van a unir hidratos de carbono en el complejo de Golgi, nosotros ya sabemos, se les adicionan azúcares en el complejo de Golgi, y ahí mismo se ensambla, se organiza en la triple hélice. Esta triple hélice se llama, esta triple hélice inmadura, que es la que va a ser secretada, se llama procolágeno, ¿sí? Y cada una de estas cadenas polipeptídicas reciben el nombre de preprocolágeno. Entonces, cuando estas cadenas polipeptídicas se organizan en triples hélices, reciben el nombre de procolágeno. ¿Por qué se llaman procolágeno si son las que van a ser secretadas? Si cuando una vez que está afuera esa triple hélice recibe el nombre de tropocolágeno. ¿Qué diferencia hay entre el procolágeno y el tropocolágeno? Díganme. A ver qué han leído. ¿Me siguen o se durmieron ya? El procolágeno sería el precursor de la molécula de colágeno. O sea, la molécula de tropocolágeno, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué diferencia hay? Si el procolágeno es el que se envía al espacio extracelular, sí está. El procolágeno es el que se exporta, el que se secreta. ¿Qué diferencia hay con esta otra que se llama tropocolágeno? ¿Por qué tiene un nombre distinto? ¿Uno está dentro de la célula y otro afuera? ¿O por qué? ¿O porque son moléculas diferentes? Se le cortan los extremos al procolágeno. Muy bien. Se le cortan, porque en el interior de la célula se le cortan los extremos amino y carboxilo. Más que en el interior de la célula, Nahuel, en el espacio extracelular ocurre esa escisión. Es una modificación post-traduccional que ocurre en el espacio extracelular. Eso es diferente la síntesis de colágeno de todas las proteínas de exportación que conocemos. Y no se le cortan los extremos amino y carboxilo, sino que se le corta de los extremos un pequeño segmento aminoacídico, un pequeño segmento de aminoácidos, que se llaman propéptidos, reciben el nombre de propéptidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son simplemente un radical amino o un radical carboxilo, son secuencias aminoacídicas. Aquí representadas, fíjense, esos propéptidos representados como con estas colitas de chancho que tienen en el extremo, cada una de las cadenas polipeptídicas en un extremo y otro, ¿ven? Eso representa esa secuencia de aminoácidos de los extremos que reciben el nombre de propéptidos. La molécula de procolágeno es la triple hélice con los propéptidos y es la molécula que va a ser secretada. Y una vez secretada, esa molécula, ¿sí? En el exterior celular, fíjense como ya en el espacio extracelular, ¿sí? Estando aquí en el espacio extracelular, esos propéptidos son escindidos, fíjense cómo están cortados aquí y aquí, y quien corta estos extremos, ¿sí? Estos propéptidos de los extremos, se llama, la enzima se llama procolágeno peptidasa, es una enzima del espacio extracelular que está vinculada a la matriz extracelular está vinculada a la membrana plasmática, perdón, en el espacio extracelular del fibroblasto y produce este corte, ¿sí? Colágeno peptidasa.
Una vez cortados los propéptidos, la molécula, esta molécula de tropocolágeno, esta triple hélice madura, puede agregarse con otras triples hélices maduras similares a ella de manera espontánea, por ensamblado y formación espontánea de estos enlaces cruzados, para formar una fibrilla, ¿sí?, de colágeno, ya le llamamos colágeno. ¿Estamos de acuerdo con esta denominación? ¿Hay dudas? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí. Muy bien. Ahora, un detalle digamos que es más de color, pero que es muy importante. La hidroxilación de los residuos lisina y prolina es fundamental para la formación de la fibrilla normal, y la fibrilla normal es la que se agrega en fibras de colágeno. Si yo no tengo adecuadamente hidroxiladas las lisinas y prolinas, este agregado en fibrillas en el espacio extracelular no tiene lugar con normalidad. De modo que para que la fibrilla de colágeno y la fibra de colágeno se formen normalmente, es importante esta hidroxilación. Y esta hidroxilación que ocurre aquí, ¿sí? Esta hidroxilación que ocurre aquí, ¿sí?, en el retículo endoplasmático, está mediada por la enzima lisilprolila hidroxilasa, cuyo cofactor es la vitamina C, ¿sí? Quiere decir que el déficit de vitamina C produce alteraciones en los tejidos conectivos propiamente dichas, una condición que se conoce como escorbut, ¿sí?, que puede ser muy leve, puede ser muy grave. Pero fíjense cómo un déficit nutricional puede producir defectos a nivel tisular. Sí. Bien, acá tengo en el chat una pregunta. ¿Tenemos que saber todos los tipos de colágeno? No, tienen que saber ejemplos, tienen que saber que existen distintos tipos de colágeno. ¿Qué tipos de colágeno conocen ustedes? ¿Qué tipos de colágeno? Porque los colágenos son todos distintos. Tenemos colágenos fibrilares que forman fibras como este colágeno que acabamos de describir, que forma estas fibras. ¿Qué colágeno será? Este colágeno. ¿Qué colágeno será? Fibras, fibrilar. Sí, Pero fibrilar. el tipo. Tipo ¿Tropocolágeno? No, recuerden que el tropocolágeno es la triple madura en el exterior celular. Ojo, recuerden eso. Yo ya sé que es agotador esto, pero es importante que vayamos siguiendo el hilo. ¿Qué tipo de colágeno será eso? Esto viene a cuento de que alguien preguntó en el chat si se tienen que saber todos los tipos de colágeno. Entonces, todo tipo de colágeno. ¿El tipo 3? O sea, ¿qué dicen? A ver, que proponen alguien tipo 1, alguien dijo 3, tipo 1, me dice acá Ángela. Sí, efectivamente. Este colágeno que vemos aquí, esta imagen, es colágeno de tipo 1. Los colágenos hay de distintos tipos. Los tipos de colágeno van a depender de distintas cosas. Primero, de las alfa hélices que constituyen las triples hélices. ¿Sí? Recuerden que lo que está codificado en los genes del colágeno son las alfa hélices. Las alfa hélices son estas. Cada una de las cadenas que forma la triple hélice, ¿eh? Aquí. Esta. O cada una de estas que forma la triple hélice. O en este esquema, esto sería aquí una alfa hélice, ¿sí? Una alfa hélice se combina con otras dos para formar una triple hélice. Entonces, depende de cuál alfa hélice sea y con cuáles otras alfa hélices se combinan, nosotros vamos a tener distintos tipos de colágeno. Sí, después Nahuel explica otra vez lo del déficit de vitamina C. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de colágeno. Los tipos de colágeno, cuando nosotros hablamos de colágeno en los tejidos decimos colágeno, pero hay muchos tipos de colágenos diferentes. Muchos tipos de colágenos diferentes. Vamos a ver aquí un cuadrito. Fíjense, hay diferentes tipos de colágenos según su organización, los podemos clasificar en colágenos fibrilares, colágenos así, colágenos formadores de redes, colágenos transmembrana, colágenos que forman parte de las membranas basales. Según la organización, fíjense, los colágenos fibrilares son los que forman fibras con bandas, como este colágeno tipo 1, ¿sí? Los colágenos fibrilares hay muchos colágenos fibrilares.
El colágeno fibrilar de tipo 1 es el más abundante, el que encontramos en gran abundancia en los tejidos conectivos en general, en hueso, en tejido conectivo propiamente dicho, mas no es el único. Hay colágeno fibrilar de tipo 2, de tipo 3, de tipo 5, de tipo 11, ¿sí? Los colágenos que le llamamos FACIT, ¿sí? Son los colágenos que encontramos asociados a fibrillas con triples hélices, ¿sí? Y se unen a la superficie de otras fibras. Estos colágenos que reciben este nombre FACIT, significa colágeno asociado a fibras triple hélice, por sus siglas en inglés, ¿sí? Son estos, por ejemplo, que están aquí pintaditos como de verde, como con una cabeza, ¿sí? Cumplen función ligadora entre los colágenos. Se unen a colágenos fibrilares, por ejemplo, y permiten que estos a su vez se adhieran a otros colágenos o a otras proteínas de la matriz intracelular, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro tipo de colágeno, ¿sí? Tenemos el colágeno 9, el colágeno 12, el colágeno 14, todos estos tipos de colágenos ahí de ejemplo. Luego tenemos colágenos que forman redes hexagonales, bidimensionales o tridimensionales. El colágeno tipo 8, el colágeno tipo 10, ¿sí? Son formadores de redes. Tenemos colágenos transmembrana también, es decir, no solamente tenemos colágenos que encontramos en la matriz intracelular, sino que tenemos algunos colágenos que atraviesan la membrana plasmática de la célula, ¿sí? El colágeno tipo 13, el colágeno 17, son colágenos transmembrana que median funciones de adhesión en la célula. Y tenemos además, como un grupo especial, los colágenos que encontramos en las membranas basales, el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 7, son particularmente abundantes en las membranas basales. Y ahora vamos a ver un esquema. Entonces, fíjense, para tener una idea, fíjense, para ilustrar, ¿sí?, lo que acabamos de decir. Tenemos colágenos que forman fibrillas, y estas fibrillas se pueden agregar en fibras. Tenemos estos colágenos FACIT, que se unen a fibrillas formadas por triples hélices. Tenemos colágenos que forman redes, como por ejemplo este colágeno de tipo 4, que forma una red, ¿sí?, un entramado. Este colágeno tipo 4 forma este entramado en las membranas basales, por ejemplo. También tenemos colágenos que forman fibrillas de anclaje, también las vamos a encontrar en las membranas basales, como el colágeno de tipo 7. También tenemos el colágeno, por ejemplo, el colágeno tipo 8, que forman redes hexagonales. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de su organización, cómo se agregan en el espacio extracelular, tenemos diferentes tipos de colágeno. También tenemos aquí, fíjense, podemos ver este cuadrito, está en el Alberts, aquí está en inglés, pero ustedes pueden fácilmente acceder al Alberts en español o al libro Introducción a la Biología Celular de Alberts para encontrar este mismo cuadrito. Fíjense que aquí tiene algunos tipos de colágenos listados y sus propiedades. Por ejemplo, colágenos formadores de fibrillas, ¿sí? Colágenos fibrilares, el tipo 1. La forma polimerizada es una fibrilla. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en hueso, en piel, en tendones, en ligamentos, en la córnea, en los órganos internos, ¿sí? El colágeno de tipo 1 constituye el 90% del colágeno corporal. Si hay algún defecto genético en las triples hélices, en una o en más de las triples hélices que lo constituyen, podemos tener un fenotipo mutante, ¿sí? Podemos tener, si hay defectos genéticos, tenemos defectos de huesos severos o fracturas habituales. En el caso de la osteogénesis imperfecta, tenemos mutaciones en genes que forman las triples hélices del colágeno de tipo 1, ¿sí? Entonces, ustedes pueden revisar este cuadro, ¿sí?, y ver algunos colágenos que tienen que conocer sí o sí. Colágenos que tenemos que conocer sí o sí. Colágeno de tipo 1, ¿sí? Este lo tenemos que conocer sí o sí, como ejemplo, ¿sí? El colágeno, por ejemplo, de tipo 4, que encontramos en la membrana basal, ¿sí? Lo tenemos que conocer, ¿sí? El colágeno de tipo 6 también porque forma fibras de anclaje, es requete importante, ¿sí? Colágenos transmembrana, como por ejemplo el tipo 17, lo vamos a encontrar formando parte de mis desmosomas, es importante también. Otro colágeno importante, ¿sí?, es el colágeno de tipo 9, que lo vamos a encontrar en cartílago, ¿sí? Un colágeno importante, ¿sí? El colágeno tipo 3 también es un colágeno abundante que tenemos que conocer. Entonces conocemos algunos ejemplos, no es que los tenemos que conocer a todos, pero conocemos algunos ejemplos, su organización y su localización. Para abundar en detalle, volver a la lámina basal, perdón, a la membrana basal, que es
que nosotros estudiábamos en el caso de epitelio, fíjense, la lámina basal tiene básicamente dos componentes, una lámina basal y una lámina reticular, ¿sí? La lámina basal a su vez tiene una porción de lámina lúcida y de lámina densa, pero esto lo vamos a ir viendo en detalle más adelante. ¿Qué quiero ver en relación al colágeno? Fíjense que las fibrillas de colágeno de tipo 7 forman estas fibrillas de fijación. Miren cómo forman fibras de fijación entre la lámina densa, ¿sí? Y la lámina reticular de la membrana basal. Y aquí lo que tengo dispuesto son colágenos de tipo 3. Y aquí, en esta parte que no está puesta de manifiesto, voy a encontrar colágeno de tipo 4. Aquí, fíjense, aquí está puesto en detalle colágeno de tipo 4. Aquí, aquí y aquí colágeno de tipo 4, ¿sí? Que va a participar en la formación, en la estructuración. Fíjense cómo los colágenos estructuran la membrana basal, ¿sí? Entonces esos son los ejemplos, localizaciones y tipos morfológicos, ¿sí? Que ustedes tienen que conocer de los colágenos, ¿sí? Colágeno es lejos la molécula, la proteína estructural más importante del cuerpo. El colágeno, ¿qué propiedad le ofrece a los tejidos? ¿Qué propiedad le ofrece a los tejidos el colágeno? ¿Qué le proporciona? ¿Qué sostén? Resistencia tensil, ¿sí? Le da sostén por la abundancia, pero además le proporciona resistencia tensil. Los tejidos, ¿sí? Conectivos, fíjense que en el caso de los tejidos epiteliales, lo que le daba al tejido epitelial la resistencia al estiramiento, ¿qué era? Y lo que le daba a los epiteliales. ¿Se acuerdan de los complejos de unión? Los complejos de unión. Si no fuera por los complejos de unión, las células se separarían fácilmente, ¿sí? Muy bien. En el caso de los tejidos conectivos, las células del tejido conectivo no están en íntima aposición entre sí, como en el caso de los tejidos epiteliales. Mientras que en los tejidos epiteliales, vamos a ver este esquema inicial, mientras que las células de los epitelios, miren qué cercanas que están entre sí, ¿sí? Mientras que las células de los epitelios están en íntima aposición entre sí, miren las células del tejido conectivo. Las células del tejido conectivo suelen estar distantes entre sí. Están separadas entre sí por la matriz extracelular. Y además tenemos células que son propias del tejido, células migrantes. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar a ese tejido la resistencia tensil? Bueno, la resistencia tensil se lo va a proporcionar las fibras de colágeno, ¿sí? Las fibras de colágeno funcionan de esta manera. Miren, les voy a poner una analogía. Muy bien, les voy a poner una imagen para que les va a ser familiar. Ustedes habrán visto alguna vez espero, y si no, presten atención. Esperen que... ¡Ay, qué lástima! Voy a cambiar la imagen. Esperen que estoy tratando de abrir, no me deja. Muy bien. Ténganme paciencia, no se duerman. No se duerman. Respondiendo un poco a la pregunta, mientras tanto, que hacía ahí Nahuel sobre la vitamina C, en realidad el déficit de vitamina C se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan en los primeros tiempos cuando los viajes marítimos duraban mucho tiempo, muchos días, meses? Los marineros en el transcurso del viaje no tenían ingesta de
digamos, alimentos que proveyesen vitamina C. Entonces ahí apareció una enfermedad en la piel que se lo llamó escorbuto. A partir de ahí comenzó, digamos, todo el proceso de estudio de qué era lo que desencadenaba el escorbuto. Y bueno, obviamente con el estudio se llegó a la conclusión de que en la síntesis del colágeno, la vitamina C cumple un rol muy importante como cofactor en la enzima para la hidroxilación de la lisina y de la prolina, para pasar de lisina a hidroxilisina y de prolina a hidroxiprolina. Entonces, eso genera, digamos, hoy en día prácticamente los alimentos están todos suplementados, por eso es que el escorbuto casi es muy difícil que lo visualicemos, salvo que por ahí por alguna patología, algún cuadro puntual, tenga un problema de absorción y de esa forma no tenga, digamos, disponibilidad en el organismo de vitamina C. O sea que el escorbuto por déficit de provisión en la alimentación no hay, pero sí puede surgir a partir de algún trastorno en la absorción. Ustedes presten atención que hoy por hoy, por ejemplo, una de las cirugías que se hace mucho es una cirugía bariátrica en donde se modifica gran parte del tracto gastrointestinal, suprimiendo muchas superficies de absorción de nutrientes así muy puntuales. Y ahí podemos encontrarnos con un cuadro que remedie ser lo que antes era el escorbuto, ¿sí? Eso sería con respecto, digamos, al déficit de vitamina C en la síntesis del colágeno. Bueno. Bien. Miren esta imagen que les comparto acá. Esta imagen a lo mejor les es familiar. Esto lo que ven aquí es el armado de una columna. Voy a cambiar de imagen. No sé si se ve ahí. Fíjense, esto aquí. Eso era cuando la profe construía su casa, vamos a aclarar. ¿Sí? Sí, se imaginan cómo es la casa de la profe. Tengo muchas analogías de construcción. Esto que ustedes ven aquí es cómo se construye el hormigón armado. El hormigón armado es la mezcla de hormigón con arena y cemento, ¿sí? Y agua, pero armado ¿con qué? Con una estructura de hierro. Fíjense que hay un entramado de hierro, ¿sí? Se vuelca el hormigón sobre un entramado de hierro, de la misma manera que en las columnas, fíjense, primero se hace todo ese entramado de hierro, y luego se vuelca ahí, miren aquí tengo un dibujito, ¿sí? Se pone todo el entramado de hierro, ¿sí? Y luego se vuelca dentro, se pone el entramado de hierro dentro de un molde y se vuelca el hormigón. Entonces el hormigón queda armado con un esqueleto de hierro interior, como ven en estas columnas. ¿Ven? No solamente en columnas, sino también en las losas, en las plateas, ¿sí? Se arma así. ¿Por qué? Porque si no fuera por este entramado de hierro, esta estructura de hormigón se quebraría fácilmente. El hormigón sin hierro adentro se quiebra fácilmente. En cambio, con ese hierro le da el soporte estructural, le da la resistencia tensil, le da cierta elasticidad. Lo mismo hace el colágeno con los tejidos. Si no fuera por el colágeno en el tejido conectivo, el tejido, si es duro como el hueso, sería quebradizo. Y en el caso de los tejidos blandos, como los tejidos conectivos propiamente dichos, perdería integridad estructural, porque al distenderlo un poquitito, esa matriz amorfa no conseguiría retener al tejido como una unidad integrada. ¿Se entiende esto? Entonces el colágeno le proporciona esa resistencia tensil al tejido, dado que las células no pueden unirse entre sí, tienen que unirse a su matriz extracelular, y esa matriz extracelular está entramada y resiste la distensión gracias a las fibras de colágeno. El colágeno entonces es una proteína fundamental. Yo les decía a los chicos de la comisión del lunes que cómo será de importante el colágeno y cómo será la resistencia tensil que le proporciona el colágeno al tejido, que se recupera para formar un material de uso habitual. ¿Cuál será ese material de uso habitual del que estoy hablando? Ustedes han visto colágeno por todos lados. ¿Cuál es un material de uso habitual que está formado por colágeno de origen animal? Es colágeno puro, en realidad, ¿eh? Colágeno puro. Yo estoy segura que ustedes han tenido o tienen en sus manos o cerca algo hecho de colágeno puro. ¿Qué será? El cuero, Camila, sí. El cuero de vaca. Los cueros
cueros animales, cuando se curten los cueros de vaca, yo digo de vaca porque es el más habitual, pero puede ser cordero de cordero, cuero de reptil, puede ser cuero de cualquier origen animal. Porque el colágeno es una proteína animal, ¿sí? Cuando se curte un cuero de origen animal, el curtido consiste en sacar toda la hidratación y todo el componente de matriz amorfa y todos los elementos celulares de un tejido conectivo donde lo que se trata es de compactar el colágeno que lo forma, ¿sí? El colágeno que contiene, para obtener esa versión más resistente, más dura, ¿sí? de una dermis animal, de lo que era la dermis animal in vivo, que es el cuero, ¿sí? No las uñas, Mica, porque las uñas, digamos, son un anexo tegumentario, que no son otra cosa que un pelo modificado. Las uñas, digamos, las uñas, pelos y plumas son anexos tegumentarios del mismo tipo. Son de naturaleza proteica, pero son citoqueratinas, no colágenos, ¿sí? Son queratinas. Pelos, uñas, plumas, escamas, tienen la misma naturaleza córnea de queratinas, predominantemente, no de colágenos. Los colágenos, mientras que las queratinas son abundantísimas en los epitelios, no digo exclusivas, pero abundantísimas en los epitelios, los colágenos son propios de los tejidos conectivos. Los anexos tegumentarios, como el pelo y las uñas, son derivados de especializaciones regionales de epitelios, ¿sí? Anexos tegumentarios, glándulas, plumas, pelos, escamas, uñas, ¿sí? Son diferenciaciones epiteliales, son productos de diferenciaciones epiteliales, entonces todas las proteínas que los estructuran son queratinas. El colágeno, en cambio, es de los tejidos conectivos. En el caso de la piel, del animal cuyo cuero se va a curtir, supongamos la vaca, lo que se recupera de esa piel es la dermis, predominantemente, y se trata de concentrar más en el curtido el colágeno de la dermis. Entonces, fíjense que nosotros con el cuero hacemos tientos, correas, cintos, bolsos, sillas de montar, se hacían hasta construcciones, digamos, viviendas. Muchas tribus originarias, muchos pueblos originarios hacían el techo y las paredes de las viviendas que los guarecían de la intemperie de cueros animales. Entonces estamos hablando de un material muy resistente y muy noble. Una fibra de colágeno gramo a gramo resiste más que una fibra de acero. Entonces, es el material biológico más resistente que hay, ¿sí? Por supuesto, absolutamente de origen animal, ¿sí? No caigan en las ardides publicitarios que les venden shampoo con colágeno de aloe vera, porque el aloe vera colágeno no va a tener porque es una planta, ¿sí? Las cualidades y las bondades del colágeno exceden la biología de los tejidos, ¿sí? Y veremos sus aplicaciones en la industria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hacer un cortecito ahora, pero antes de ello vamos a ver rápidamente componentes otros componentes de la matriz extracelular. Aquí vemos fibras reticulares. Las fibras reticulares, no vamos a entrar mucho en detalle en ellas porque las fibras reticulares no son otra cosa que el colágeno de tipo 3, ¿sí? Las fibras reticulares, vieron que nosotros decimos, bueno, en los tejidos conectivos vamos a encontrar fibras colágenas, reticulares y elásticas en la porción fibrilar. La matriz extracelular tiene el componente de matriz amorfa y las fibras. Y en las fibras mencionamos colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Bueno, las fibras reticulares no son otra cosa que colágeno de tipo 3, cuya organización, como ustedes pueden ver, a ver si tengo aquí algún dibujo, no, colágeno 7, amina basal. Aquí tenemos, por ejemplo, tengo aquí un dibujito. No, bueno, no lo tengo en ningún lado, pobre. El colágeno tipo 3 forma estas estructuras, estas redes, ¿sí? Por ejemplo, algunas redes tridimensionales, ¿sí? El colágeno tipo 3 forma, perdón, estoy diciendo barbaridad. El colágeno tipo 3 es un colágeno fibrilar, por eso, claro, estoy buscando en donde no debo encontrar. Estoy confundida con el colágeno 4. El colágeno de tipo 3 es un colágeno
fibrilar, tampoco lo tengo aquí en la imagen, ¿sí? Pero que es ese colágeno fibrilar más delgadito que las fibras de colágeno. No tengo ningún dibujo. Bueno, ese colágeno de tipo 3, ¿sí? Que es colágeno fibrilar, forma estas estructuras, ¿sí? Tridimensionales, y lo encontramos, es un tipo de colágeno abundante en estromas de ciertos órganos. Por ejemplo, este es un corte de ganglio, ¿sí? En ganglio linfático nosotros vamos a encontrar que el estroma está dado por fibras reticulares, ¿sí? Así que las fibras reticulares no son más que colágeno de tipo 3, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Las fibras elásticas. Entonces, miren, aquí tenemos un breve resumen. Las fibras de colágeno, con su organización, ¿sí? La triple hélice que da lugar a la fibrilla, y las fibrillas que dan lugar a las fibras, y que las vemos aquí en este esquema. Este es un dibujo obtenido de esta imagen. Fíjense las fibras colágenas que ácido-filas son. Y también vamos a tener las fibras aquí, que son estas liñitas negras, que son las fibras reticulares, ¿sí? Las fibras reticulares, ¿sí? Son esas liñitas negras que nosotros vemos ahí, y entre ellas vamos a encontrar las fibras elásticas. Las fibras elásticas, ¿sí? Están formadas por una proteína, que es la elastina, ¿sí? Y fíjense cómo en su estructura primaria, la elastina, tiene dos configuraciones. Una configuración en la relajación y una configuración en la distensión. Y las moléculas de elastina se unen entre sí formando estos agregados de fibras elásticas, también por puentes cruzados, de manera similar a lo que lo hacen las fibras de colágeno. Y como cuando están relajadas, ¿sí? Tienen esta configuración tridimensional, y cuando están distendidas se disponen de una manera más elongada, ¿sí? Pero esta forma elongada es energéticamente, digamos, poco sustentable, digamos, está forzada esa configuración elongada. La energía necesaria para disrumpir el estado espontáneo de la proteína, que es el estado enrollado, es energía mecánica. Cuando yo aplico una energía mecánica de movimiento en sentidos opuestos sobre una fibra elástica, fíjense que las proteínas, las unidades monoméricas proteicas, se distienden. Pero esa distensión va a durar lo que dure la aplicación de la energía mecánica sobre esta fibra. Cuando esa fuerza mecánica disminuya, la configuración espontánea, natural de la proteína, vuelve a ser esta forma enrollada, por eso vuelve a su estado original. De ahí la elasticidad. Nosotros, en la clase que estuvimos viendo de técnica histológica, ¿sí? Habíamos visto que, ahí le digo, Marcela, sí, las fibras elásticas las vamos a encontrar en todos los órganos distensibles. Vamos a encontrar fibras elásticas en vejiga, vamos a encontrar fibras elásticas en útero, y vamos a encontrar fibras elásticas en otros órganos, además, que lo mencionamos. ¿En qué otros órganos que se distienden podemos encontrar fibras elásticas? Aparte del ejemplo de útero y vejiga que me está dando Marcela en el chat acá. Bueno, intestino, sí, está bien. Pero hablo de una distensión elástica más que la distensión del tránsito, una distensión mecánica pulsátil. A ver, órganos con una distensión, no. Pero también, sin embargo, también vamos a tener en pulmones. Estoy pensando en otro órgano. ¿Corazón? ¿El corazón? El corazón, su elasticidad, si bien algo de fibras elásticas tiene, la elasticidad está más dada por la contracción y relajación de las fibras. De las fibras musculares, digo, porque es lo que hace el llenado, tiene que ver, de la calidad del corazón tiene que ver con la relajación de la fibra, y el vaciado con su contracción. Así que es la contracción del miocardio lo que reduce el tamaño de las cavidades, y su relajación lo que lo aumenta. Entonces no es tanto como la distensión de un órgano, si bien también podemos encontrar algo de fibras elásticas ahí. Estoy pensando en otro órgano que tiene que resistir de manera pulsátil la distensión, y donde vamos a estudiar típicamente, vamos a ver cortes específicos de ese órgano para ver fibras elásticas. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Vasos sanguíneos, muy bien, Camila. ¿Algún vaso sanguíneo en particular piensa usted? ¿Cualquier vaso sanguíneo da igual?
¿O algún tipo de vasos sanguíneos mejor? Las arteriolas. Arterias, más que arteriolas, las arterias, ¿sí? Porque recuerden que las arteriolas tienen predominancia de tejido muscular, porque las arteriolas son las vedettes de la regulación de la presión arterial. Se contraen por fuerza de sus músculos y se relajan. Todas las arterias tienen músculo en su túnica, pero hay un grupo de arterias que se llaman arterias elásticas, que además de músculo tienen fibras elásticas en su pared, ¿sí? Nosotros cuando veamos vasos sanguíneos vamos a estudiar las arterias elásticas y arterias musculares, ¿sí? Si bien la elastina está presente prácticamente en todas, ¿sí? La abundancia de elastina es mayor en las fibras elásticas que en las arterias, perdón, las elásticas que en las musculares. La aorta es particularmente rica en fibras elásticas. Las fibras elásticas forman verdaderamente capas de elastina, membranas elásticas fenestradas entre las fibras musculares. ¿Ustedes se acuerdan con qué técnica histológica, porque esto lo conversamos cuando vimos técnica histológica, con qué técnica histológica podría yo poner de manifiesto las fibras elásticas? ¿O con qué coloración? ¿Con orceína? Con orceína, efectivamente. Si quiero poner de manifiesto fibras elásticas, puedo utilizar orceína, ¿sí? Y entonces la vamos a ver claramente. Ahora cuando veamos la parte de histología, vamos a ver algún corte para ver fibras elásticas. Bueno, hasta aquí. ¿Qué preguntas hay? ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda? Es requete importante en el trabajo práctico que ustedes lleguen al trabajo práctico con alguna lectura previa del material, porque si no, no tiene ningún sentido el trabajo práctico, no les rinde ningún beneficio. Es más, les hace perder el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Y ustedes están forzados a asistir a clase por la asistencia. Entonces, si ustedes no han tenido oportunidad o no han conseguido leer el tema, aunque más no sea someramente, no hay nada para conversar, no hay nada para discutir. Y si no hay nada para conversar, no hay nada para discutir, la información teórica que nosotros podemos ofrecerles es más de lo mismo, ¿sí? No impone ningún desafío cognitivo ni ninguna reestructuración del pensamiento, que es lo que permite el aprendizaje. Entonces, es realmente importante que ustedes puedan hacer una clase participativa y que puedan aportar lo que han leído. Recuerden que yo les dije antes de Semana Santa que se empieza a poner pesado porque no es un tema por semana, son dos. Ustedes tienen un tema para hoy martes y tienen otro tema para el jueves. Entonces, esta es una asignatura que requiere mucha disciplina. Es una materia pesada, muy pesada. Requiere mucha dedicación y disciplina. Entonces, voy a ser recontra insistente con esto. Eso está en sus manos, depende de ustedes que lo puedan aprovechar. No hay tal cosa como que podamos, digamos, resolver todo lo que tenemos que saber de esta asignatura en una semana previa al parcial. Eso no ocurre, nunca. Encima, este año, en lugar de tener 3 parciales, tenemos 2 nada más. Quiere decir que se acumulan contenidos en los exámenes. Es requete importante que ustedes puedan hacer el esfuerzo de traer la materia al día, ¿sí? Entonces, hasta aquí, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna cuestión que quieran conversar? ¿Profe, otra vez un poquito de fibras reticulares? ¿Cómo? No le escucho. Fibras reticulares. Sí, las fibras reticulares, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuál sería su inquietud? Me perdí un cachito. Ah, se perdió un cachito. Bueno, las fibras reticulares son fibras colágenas en realidad. Es un colágeno fibrilar que no forma manojos digamos, de fibras como el colágeno de tipo 1, sino que forma entramados reticulares. Vamos a mostrar una imagen. No es la más feliz, pero bueno, es la que tenemos. ¿Sí? Las fibras reticulares, ¿sí? Es colágeno de tipo 3. Pero en lugar de formar estos manojos de fibra como los que vemos aquí, a ver si tengo no tengo, pero acá, para el otro lado. En lugar de formar, perdón, estos manojos de fibra, esto rosado que usted ve aquí, ¿sí?
todo esto rosado que usted ve aquí, corresponde a colágeno, ¿sí? Aquí tengo un dibujo al costado de cómo se ve esta imagen histológica, ¿sí? Y esto que veo acá son fibras de colágeno, ¿sí? Estas fibras de colágeno rosadas, ¿sí? Son muy grandes, muy importantes, y las veo en el microscopio óptico, las vamos a poder apreciar. En cambio, las fibras reticulares, como forman fibras más delgaditas, no forman grandes manojos, sino forman fibras más delgaditas que suelen formar un entramado. Estas fibras reticulares, al ser más delgadas, cumplen la misma función de dar soporte estructural a un órgano, forman estromas de órganos, pero si no las tiño con alguna técnica de tinción específica, no las distingo de la matriz extracelular, ¿sí? Como si puedo distinguir a las fibras colágenas de tipo 1. Entonces las tengo que teñir, por ejemplo, con una impregnación argéntica, como ven aquí, o con una inmunistoquímica para poder verlas de manifiesto. Pero no dejan de ser colágeno de tipo 3, ¿sí? Los reticulares no son otra cosa más que un tipo de colágeno. Las fibras elásticas no están hechas de colágeno, están hechas de elastina, ¿sí? Esa sería más o menos la idea. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Me escuchás? Sí, claramente. Ah, está bien. ¿Me podrías explicar la diferencia entre un proteoglicano y una glicoproteína? Sí, vamos a poner un ejemplo aquí. Un proteoglucano es un complejo macromolecular. Vamos a compartir pantalla. Un proteoglucano es un complejo macromolecular, es glucoproteína, porque en tanto está formado por azúcar, por ejemplo esto, azúcar y proteína, ¿sí? Desde el punto de vista de la composición química, un proteoglucano es un complejo macromolecular glucoproteico. No deja de ser una glucoproteína, estrictamente hablando, porque está formado químicamente por proteína e hidrato de carbono. ¿Qué proteínas? Estas verdes, ¿sí? Que son las proteínas eje. ¿Qué hidratos de carbono? Los glucosaminoglucanos que tiene unidos ahí y el ácido hialurónico que tiene aquí, ¿sí? Esto sería un proteoglucano. El proteoglucano, entonces, es un tipo de glucoproteína donde la porción de hidrato de carbono está formado por glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos, ¿qué son? Estos heteropolisacáridos, ¿sí? Que están formados por unidades repetidas de disacáridos. Entonces, el glucosaminoglucano es un tipo especial de polisacárido. Ese tipo especial de polisacárido unido a su proteína y esta a su vez formando un agregado macromolecular forma un proteoglucano. Quiero decir que el proteoglucano es un tipo especial de glucoproteína. Después, glucoproteína yo le digo a cualquier molécula formada por proteína e hidrato de carbono. Las inmunoglobulinas son glucoproteínas, ¿sí? Porque están formadas por proteínas, cadenas polipeptídicas con hidratos de carbono unidos. Le pongo otro ejemplo de glucoproteína. Las alfa-hélices y el tropocolágeno son glucoproteínas. Fíjense cómo está formado por proteínas con hidratos de carbono unidos. ¿Por qué el colágeno entonces no es un proteoglucano? Porque para ser proteoglucano, el hidrato de carbono que hay que tener pegado no es cualquier hidrato de carbono, es un polisacárido formado por esas unidades diméricas, ¿sí? Repetidas, y esto a su vez unido a proteína, y esto a su vez unido a otro hidrato de carbono más. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, de lo que hemos visto hasta ahora? Profe, yo tengo una duda con respecto a las células transitorias y las permanentes, porque encontré que en unas fuentes los mastocitos forman parte de las células transitorias, pero en otra fuente, creo que fue en el teórico, me parece, dicen que los mastocitos forman parte de las permanentes, entonces los anotamos y no sé si está bien. No, eso no es muy importante porque es una clasificación que pretende ilustrar que hay células que son obligadas, sin las cuales el tejido conectivo no existe, como por ejemplo los fibroblastos. Si no tengo el fibroblasto, no tengo el tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Esa es una célula permanente del tejido conectivo. Luego, la clasificación de las migrantes tiene que ver con que
En algunos textos las clasifican como migrantes a las que tienen capacidad de migrar por el tejido conectivo y no las encontramos en una locación fija, los mastocitos, por ejemplo. Y otros dicen, bueno, las migrantes son las que pueden estar o no estar nunca en el tejido conectivo. Los mastocitos son la versión del basófilo que está siempre en el tejido conectivo, si la célula se va. Entonces algunos autores dicen, sí, por más que una célula que es capaz de migrar y de recorrer todo el tejido, está yendo de aquí para allá, siempre la encuentro al mastocito en el tejido conectivo, entonces la clasifico dentro de las residentes fijas. Y otros autores dicen, no, como es una célula derivada de la médula ósea y va a llegar ahí migrando y puede migrar desde allí, las pongo dentro de las células migrantes. Entonces, esa distinción para el caso de un mastocito, de un macrófago, no es importante, ¿sí? Sepamos que hay células que son las constitutivas del tejido en términos secretores, que son las que secretan los componentes extracelulares del tejido, y que en ese tejido, dadas sus características, hay células que son abundantes, capaces de migrar, y hay células que son relativamente abundantes, pero que pueden estar o no estar nunca, y que también son capaces de migrar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ya relaja un poquito la clasificación. Y tal como usted dice, usted agarra distintos libros de histología y va a encontrar distintas versiones de las células residentes fijas migrantes. Sí, por eso estaba confundida, pero bueno, ya me está claro, gracias. No vamos a hacer hincapié en esas clasificaciones, pero sí en las funciones que cumplen estas células en los tejidos, ¿sí? Los mastocitos median funciones inmunológicas inespecíficas, son mediadoras de reacciones inflamatorias, ¿sí? Participan eventualmente en reacciones alérgicas, su función parecida a la de los basófilos está mediada por la secreción de inmunoglobulina E. Eso lo vamos a saber porque es importante. Ahora, si las vamos a clasificar entre residentes fijas o migrantes, no nos importa tanto, que usted las ponga en uno u otro grupo, a nosotros no nos mueve demasiado la aguja. Bueno, gracias, profe. Bien, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Porque lo que podemos hacer, si no, es un cortecito, un recreito de 10 minutos, y pasamos a la parte de microscopía luego del cortecito, si les parece. Hacemos un corte. Yo tengo miedo de que estén dormidos o desmayados de tanta... No. De tan divertida y apasionante que es la clase, se quedan dormidos, mira. Bueno, hacemos un corte entonces. Bueno, sí, vamos al corte. Descansen. Bueno, listo, en 10 minutos nos vemos.